Encarnación Barona de Escobar, una patriota que se alzó en la manigua, juró liberar a sus esclavos y sufrió toda clase de penurias económicas por el caro sueño de hacer de Cuba una república independiente. Nacida en Puerto Príncipe el 8 de octubre de 1835, con solo 4 años quedó huérfana de madre y desde muy joven comenzó su producción literaria en la que se encuentran poemas de distintas temáticas. A los 18 años contrae matrimonio con Francisco Escobar y vienen a vivir a San Jerónimo, donde nace el primero de los 13 hijos, y luego se trasladan a la finca Jesús María, herencia que recibió su esposo Pancho a la muerte de su madre. Pero escuchemos al investigador floridano Jesús López con detalles de la vida de Encarnación Barona de Escobar. La casa de Encarnación en la finca Jesús María era una casa de campo, pero de guano. La casa de Encarnación estaba en pilotaje, en un piso de madera. Las paredes eran de maderas valiosas, de madera buena. El techo era de guano. Pero la casa de Encarnación interiormente tenía 2 plantas. Y había una escalera que ella describe como una escalera de maderas finas, de cedro, creo que eran las escaleras. Y te podrás imaginar el tamaño que tenía la casa de Encarnación cuando había fiestas, que venían sus parientes y amistades de las haciendas de los alrededores, más la familia de Puerto Príncipe. A veces llegaron a juntar en casa de Encarnación 62 personas. No que llegaron por la mañana y se van por la tarde, porque tú comprenderás que Puerto Príncipe no estaba al lado de San Jerónimo. Entonces ahí se pasaban días de fiesta, para la celebración que fuera. No era esa la única construcción que tenían ahí en Jesús María, porque tenían los almacenes para las cosechas, cuando recogían las cosechas, todo, tenían otras construcciones. Bueno, pues en fin, ellos tienen que abandonar todo eso cuando estalla la guerra de independencia, se van y se internan en el monte. El comienzo de la Guerra de los 10 Años implicó para la familia de Encarnación Barona de Escobar una gran responsabilidad. Ya cuando comienza la Guerra de Independencia, después del 10 de octubre de 1868, Pancho, el esposo de Encarnación, fue designado prefecto de la República en armas en todo el barrio de San Jerónimo, en toda la zona de San Jerónimo. Y lo desempeñó durante los primeros años de la Guerra de Independencia. Yo calculo que fue hasta 1871 finales o quizás principios del 72. Él tuvo bajo su responsabilidad, que es una cosa importante en la vida de Encarnación, y de su familia. Una cosa muy importante fue que él tuvo la responsabilidad del funcionamiento, el abastecimiento y la seguridad de la imprenta Libertad, donde se editaba el periódico El Cubano Libre, que era el periódico de la Revolución, y todos los demás impresos que era necesario hacer. La responsabilidad, es decir, los que estaban trabajando en la imprenta eran parientes de ellos, de Encarnación. Y Pancho garantizaba, eso estaba metido en el monte, escondido por supuesto de los españoles, naturalmente. La imprenta quedaba en la finca de ellos, Jesús María, pero no en las cercanías del Camino Real, sino monte, como decían ellos, montaña adentro. Porque en esta época la palabra montaña significaba bosque espeso, virgen, tupido, donde no es fácil el acceso. Bueno, él tuvo eso hasta que fue descubierta por los españoles y la destruyeron completamente. No hubo desgracias personales que lamentar, pero sí la imprenta y el rancho donde estaba la imprenta, eso todo fue destruido por completo, no dejaron nada. Primer acercamiento a esta figura que vivió el rigor de la Guerra de Independencia. Fue promotora del desarrollo cultural en esta comarca camagüeyana y es también motivación para averiguar otros detalles de la vida y obra de esta cubana que anduvo en la insurrección en la manigua floridana. En la época colonial, en el territorio de nosotros, Encarnación encarna de verdad los valores de la mujer cubana en los extremos de una situación como la Guerra de Independencia. Y yo creo que la Federación debían divulgar la vida de esta mujer. Yo no tengo referencia de otra mujer donde haya tanta información
Y yo creo que eso Encarnación debía divulgarse aquí en Florida por parte de la federación para que toda la población lo conozca. Porque esta mujer, yo no digo que no tuviera defectos, como lo tienen todos los seres humanos. No era de extracción humilde, tampoco era tremendamente rica. Una patriota camagüeyana que pasó la mayor parte de su vida en territorio floridano. Aquí se alzó en la Manigua junto a su esposo Francisco Escobar Borrero, sus hijos y sus 2 esclavos. Como muchas de las familias independentistas, vivieron las angustias de la guerra, la pobreza y el acoso del gobierno español, tema que abordó en su diario. Hay que leer el diario de Encarnación de Barona para que uno se dé cuenta de los horrores que esa gente tuvieron que pasar con su familia metidos en el monte. Bueno, fíjate cómo fue la situación, que ellos se fueron con sus esclavos, con el matrimonio que tenían en la casa, y entonces cazando jutías para comer, Tadeo se sube en el árbol, y entonces el esclavo, espantando a la jutía para que Tadeo pudiera cogerla o tumbarla, tira un tolete y rebota el tolete en una rama y le saca un ojo a Tadeo. Tadeo es el hijo mayor. Esas fueron las consecuencias. Entonces, sin poderlo llevar a un médico, porque ¿cómo te ibas a salir del monte para ir a un médico? Nada. Bueno, el Tadeo no tuvo malas consecuencias, se salvó, pero ya quedó, tuerto para toda su vida. Tadeo es el único que no se puede incorporar, el único varón de Encarnación y de Pancho que no se pudo incorporar a los mambises. Inclusive hay un hijo de ellos que muere, casi ya al final de la guerra, muere uno de los hijos de Encarnación en un combate contra los españoles. Hay muchas anécdotas. Ella en su diario ella nota todo eso y las vicisitudes, los problemas cuando se enfermaba un muchacho, cuando no tenían que comer. La casa de Jesús María fue destruida por los españoles. Pasó una tropa española, Jesús María fue destruido, tuvieron que volverlo a reconstruir cuando se acabó la guerra. El libro se llama La vida pública y secreta de Encarnación de Barona. Ellos que celebraban cumpleaños y celebraban onomásticos. Eran pretextos para reunir la familia. Recuerda que no era fácil, no había teléfono, no había nada, no había otro medio de comunicación que desplazarte o el correo por el correo que pasaba por el camino real de la isla. Era la única forma de comunicación que tú tenías. No había radio, no había televisión, no había telégrafo. El telégrafo sí, pero el telégrafo era militar. Encarnación Barona de Escobar, una mujer de elevada cultura para la época en que vivió, que escribía poesías y obras teatrales. Y Encarnación, por ejemplo, describe cómo para la fiesta de tal cosa, pues ella escribió una obra de teatro, una obrita de teatro, y la montaba con sus hijos, sus hijas, sus primos, etcétera, los sobrinos, etcétera. Cuando la fiesta era religiosa, pues siempre tenía relación, y si no eran por los cumpleaños, pues ella hacía sus cosas cómicas o sus dramas, y se montaba con los miembros de la familia. Lo escenificaba ahí en su casa. Y desde el punto de vista del teatro. Ella también en las fiestas describe la música que tocaban. Es una pintura de determinados momentos de la vida de su casa. Encarnación Barona de Escobar es una personalidad histórica de la cual no se conoce mucho. Por ello acudimos al verbo del investigador floridano Jesús López, quien valora en su justa dimensión a esta contemporánea de Mariana Grajales, que también animó a sus hijos para que lucharan por la independencia patria. Encarnación era una mujer muy adelantada para su tiempo y además, cosas raras en aquella época, Encarnación tenía bastante cultura. Encarnación alfabetizó en la zona de San Jerónimo. Cuando ella vivió en San Jerónimo, ella alfabetizó a todas las personas mayores que ella tuvo a su alcance. Yo me imagino que sus esclavos sabían leer y escribir, porque era difícil que viviendo al lado de Encarnación ella no los hubiera alfabetizado. No hay nada que lo diga, pero yo me imagino que sí. Además, ella se refiere a sus esclavos con mucho cariño. Ella en su diario se refiere a ellos como si fueran parte de la familia. Y alfabetizó, fue maestra. Ella también fue maestra en Puerto Príncipe. Cuando ella vivió de jovencita en Puerto Príncipe antes de casarse, ella dio clases en Puerto Príncipe también, pero en San Jerónimo ella dio sistemáticamente clases a los niños en San Jerónimo. Y yo diría que posiblemente Encarnación fue la primera maestra que se conozca, que desarrolló programas
enseñó a leer y a escribir a los niños y desarrollarle cultura, pero bueno, sistematizó de manera que ellos fueran progresando en su conocimiento. Y escribió mucha poesía. Encarnación murió de tisis, eso quiere decir tuberculosis. Y Encarnación murió el 7 de febrero de 1888. Encarnación vivió solamente 53 años. Pero cuando uno dice 53 años, pero cuántas cosas dejó Encarnación con solo 53 años. Dejó 13 hijos, todos pelearon en la guerra de independencia. Dejó un familión enorme de nietos y bisnietos. Dejó su diario. Y uno dice, solo 53 años, y cuántas cosas buenas nos dejó Encarnación.